Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Volando el Balón. Mi nombre es Raimundo Rodríguez y ahora estoy acompañado de nada más y menos que Roberto Arturo, otro miembro de este proyecto Sportslog y aparte miembro del podcast Volando el Balón, que de momento está con nosotros como co-host, nos estará acompañando muy de vez en cuando tenga tiempo, porque cuéntanos, Roberto, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Un poco para que la gente te ubique. Pues bueno, yo me dedico a todo un poco. Mi tarea principal, y que justamente ahorita vamos a hablar de ello, es ser data scientist, científico de datos, estadístico, un poco más presumido, pero a final de cuentas es trabajar con estadística. Tengo mi trabajo Godín de eso, doy clases también al respecto. Y bueno, también me encantan los deportes, he hecho periodismo deportivo tan recientemente como hasta hace un par de meses todavía escribía para un medio internacional de fútbol americano internacional, porque sí, el fútbol americano no solo se juega en Norteamérica, se juega en todos los países del mundo. Entonces escribía para este medio y también, pues bueno, anteriormente también puedo presumir de haber sido deportista profesional de una liga en desarrollo de fútbol americano en México, que la liga pues terminó por desaparecer, los equipos fueron absorbidos por la otra liga, la Gran Liga en México, pero puedo presumir haber sido deportista profesional también, Nada entonces, más y nada menos. entonces ayuda justamente para esos temas, para poder hablar y sacarle la carnita a la discusión de los deportes. Y para el currículum, ¿no? Para que la gente también, pues tenga un poco de referencias de quién eres y pues de dónde va a venir un poco la discusión. Como bien dijiste, hoy va más enfocada a lo que te dedicas, ¿no? La ciencia de datos, ¿se puede decir en español? Sí. ¿O está mal dicho ciencia de datos? Mira, de por sí el término, para Ajá, los más puristas no les gusta mucho el término ciencia de datos, como que es un título muy para marketing, ajá, por claro. así decirlo, porque finalmente pues todas las ciencias ocupan datos, Ajá, si lo si te evidentemente, puedo claro, pensarlo, claro, entonces claro. realmente es un nombre un poco más fresa, por así decirlo, para llamarle, por eso decía estadística. Finalmente Ujú. somos estadísticos que hacemos pues cosas más avanzadas que las que se pueden hacer antes, porque hoy en día tenemos computadoras que pues con nuestra misma computadora personal podemos hacer cosas que hace 50 años no se puede hacer con la computadora más avanzada. Claro, claro. Entonces, eso es. Eso es. Bueno, pues básicamente vamos a hablar de eso, ¿no? Numeritos, deportes, un poco lo que has trabajado para que la gente sepa. Y bueno, vamos a empezar con la primera pregunta que tengo que decirte. Eh, ¿Cómo bueno, primero, ¿te gusta el March Madness? Sí. ¿Qué es el March Madness entonces? Vamos a decirle a la gente un poquito para que esté más informada. Porque bueno, yo sé que en este podcast lo escucha mucha gente que ve deportes, ¿no? Evidentemente. Sin embargo, no todos saben qué es el March Madness. Spoiler, es de básquetbol, ¿no? Exacto, ¿no? Y como su nombre lo dice, es la locura de marzo, March Madness. Es el torneo con el cual se determina el campeón del baloncesto colegial en los Estados Unidos. Pero es una locura porque justo meten una cantidad impresionante de partidos en unas cuantas semanas. Los jugadores están viajando a lo largo del país en estos días para poder justamente tener solo un partido y a los 2 días vuelves a tener otro partido si es que ganas. Es un torneo de eliminación directa, entonces se vuelve una locura total estos días. Y sí, bueno, igual, para los que quieran saber un poquito más, el March Madness básicamente, pues es como dice Roberto, un torneo que pertenece a la NCAA, ¿no? De básquetbol. Este, y tiene una importancia bastante, mm, una importancia en Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque es una tradición, porque es un torneo que lleva obviamente añísimos haciéndose y porque es un torneo que nos ha dado tal vez uno de los o muchos de los mejores partidos más cardíacos, que rompen quinielas, que vaya, hacen hacen y deshacen, ya saben, en el deporte en Estados Unidos. Y también tiene una tradición que es justamente armar brackets, ¿no? Y armar como esta predicción de quién va a ser campeón y de cómo va a quedar todo el torneo, ¿no? Entonces, por eso lo tomamos un poco en cuenta. Está chistoso porque ya que tocamos el tema de los brackets, ¿no? El March Madness y esta relación con los números, hay una tradición que se hace que es llenar el bracket. El bracket es básicamente de los 64 equipos que quedan bueno, que participan en este torneo. Lo que hace la gente es que intenta predecir quién va a ganar, hacen como este caminito, ¿no? De cada equipo, pero la gente ve que son 64 equipos, ¿no? Atinarle a muchos resultados está muy complicado. Dinos un poquito, ¿cómo es eso en tema de números? Sí, pues es una locura porque justamente
estamos hablando de que nada más en la primera ronda hay 32 partidos. Y aunque normalmente uno podría pensar, bueno, en los deportes es sencillo, el equipo más fuerte siempre va a ganar al más débil. Se nos olvida a veces que esto es básquetbol colegial y el que sea colegial cambia completamente las cosas. Para muchos de ellos están jugando el partido de sus vidas porque muchos de ellos no van a llegar a la NBA, no van a llegar a ser profesionales. Estamos hablando de equipos que pues tienen, la mayoría son gente que tienen 18, 19, 20 años. Entonces todavía, si bien tienen un nivel muy alto, pues todavía cometen muchos errores en la cancha. Entonces, y en el baloncesto sobre todo, más que en cualquier otro deporte creo, pues sí, una distracción de unos cuantos minutos, un par de errores puede hacer bastante diferencia. Y entonces sí lo hemos visto, o sea, finalmente el torneo pues justo es eliminación directa. Hay una primera ronda en la cual se eliminan 4 equipos, entonces realmente participan 68 equipos, de los cuales la mayoría pues nunca jugaron entre sí en la temporada regular, entonces no tenemos datos de ellos para saber quién va a ganar. Claro. Y pues justamente cuando empieza la locura, pues ya los 64 equipos que restan después de haber eliminado sus primeros 4, eliminación directa y se vuelve una locura porque justamente por más que trates de ir por el que ganó más partidos en la temporada, por el equipo que se ve más sólido, tomando en cuenta algún otro factor, siempre pasa que justamente hay un upset, o bueno, hay muchos upsets, es muy normal ver equipos eh, Sí. que aparentemente son más débiles dando la sorpresa, dando la campanada y hasta este término del equipo Cenicienta, ¿no? Que es este equipo que termina dando la sorpresa y avanzando más de lo que uno esperaría. Y que rompe quinielas y deja a todos los que apostaron muy mal parados, ¿no? Bueno, qué bueno que tocas este tema de los upsets, porque es algo que yo creo que es parte de la magia del March Madness y que también tiene que ver un poco con la probabilidad, ¿no? Uno cuando está hablando de números, pues obviamente dices, ok, tal equipo tiene tantas chances de ganar, ¿no? Para la gente que está más metida en apuestas, toma una relevancia también, ¿eh? Saludos al Pocho, que el pobre sufre un poco con el tema de las apuestas, nada más poquito. Tantito. Pero sí, o sea, tú ves el número de partidos ganados, el desempeño del equipo, ¿no? Cómo va todo ese asunto. Y puedes decir, ok, el favorito es tal, ¿no? Por muchos años, bueno, hace 2 años, tú veías la NCAA de básquetbol, decías Gonzaga es el número uno y Gonzaga tiene que ganar todos, ¿no? Y probablemente lo hizo, Pues sí. ¿no? Sin embargo, hay otros equipos que también están como en la pelea y que de repente, pues, algo pasa, ¿no? Como dices, la Cenicienta le gana, ¿no? Y estas cositas son las que uno no puede predecir, uno no puede hacer nada y se vuelve interesante. Hay un dato y que seguramente tú sabes y que alguna vez te escuché decirlo. ¿Cuál es la probabilidad de pegarle al bracket perfecto en un March Madness? A ver, déjame, porque me acordaba del número en inglés y ven que justamente en inglés millones y billones y todo cambia. Igual lo vamos a colocar ahí abajo de la pantalla para que la gente sepa. Sí, pero si la memoria no me falla, es 1 en 9 quintillones en la versión en inglés, que en español, como manejan los números, es 1 entre 9 trillones de atinarle a todas estas combinaciones. Que justamente, obviamente, si hacemos al azar y tratamos de llenar nuestro bracket, hay 1 entre 9 millones de probabilidades de atinarle a todos los partidos, porque justamente hay tantos partidos y al final un solo offset pues termina por deshacer tu bracket. Entonces es, es de verdad toda una tradición que en Estados Unidos siempre tratan de lograr el bracket perfecto y no se ha conseguido. Hasta el momento creo que el más cercano es haber latinado 49 partidos. 49 de 49. 64 partidos. O sea, todavía estamos lejos Están de que 11 haya alguien. partidos todavía, ¿no? Es que Sí. son demasiadas variables. No, Demasiadas variables para que uno le pueda pegar eso. no, y fue toda noticia porque fue hace unos 3 4 años, si la memoria no me falla, que justamente alguien... De entrada, en los primeros días, más de la mitad de los brackets se pierden, nada más el primer día de partidos, porque justamente desde el primer día ya empezamos a ver equipos dando la sorpresa, dando la Sí, campanada. totalmente. Es más, no sé si sabes, pero hay un como contabilizador en ESPN recién que empieza el March Madness que dice total de brackets que han sido eliminados hasta este momento. Y no para, o sea, está todo el tiempo ahí, y va sumando, y va sumando, y va sumando. Y es increíble ver la cantidad de brackets eliminados solamente así en el primer día. Sí, totalmente. De tanto que Warren Buffett, este millonario, eh,
muy confianzudo y tiene pendiente una apuesta de que la primera persona que la tiene un bracket perfecto le va a dar un millón, no es un millón, no es $1 billón. Digo, él es billonario, él tiene el dinero, El pero dinero además, para es claro, ¿no? exacto, pero además tiene la confianza de que posiblemente en nuestra vida nunca, nunca toque ver un bracket perfecto. Y creo que sí, los números al menos nos dicen que la probabilidad nunca es cero, pero la verdad es que es tan baja esa probabilidad que sí, seguramente vamos a morir, nuestros hijos van a morir y nunca va a tocar ver un bracket perfecto. Nunca va a tocar, ¿no? Que nada más por el puro hecho del bracket, para quien no es fan del deporte, está interesante ver el March Madness, solamente para saber hasta dónde llegaste, hasta dónde tu confianza en predecir resultados puede llegar, ¿no? Eh, y bueno, un poco también en ese sentido, y con los números, ¿no? Te quería preguntar, eh, hemos visto un aumento en el número, bueno, más bien en el uso de los números, de la probabilidad, de como tal el dato duro, no solamente en las transmisiones, ¿no? Como, pues ya sabes, ¿no? El mundial que acaba de cambiar un poco este asunto de la posesión, ¿no? Que antes Mm, te medía uno u otro equipo, ahora te mide tiempo tiempo muerto. muerto también. Y de repente las miles estadísticas que los media outlets van sacando, ¿no? Pero creo que estamos viendo un momento en la historia del deporte donde los datos ahora también están siendo utilizados por la misma inteligencia deportiva, por los equipos, por entrenadores. eh, y sé que tú hiciste un poco tu tesis de maestría, ¿no? Al respecto, ¿no? Este uso de los números en el deporte. Eh, Primero que nada, la pregunta obligada es, eh, ¿cómo está afectando ahora el uso del dato duro en los equipos para mejorar rendimiento y para todo este nuevo análisis que ahora se hace? Sí, mira, para responder eso voy a contar un poquito de lo que pasa con el mundo de la inteligencia artificial, de machine learning, de data science. Muchos se tiene el miedo de que de que la inteligencia artificial termine reemplazando a las personas, ¿no? La tarea de las personas. Y aunque es una probabilidad y puede pasar, todavía yo tengo como que unas reservas de que llegue a pasar del todo. Yo creo que más bien lo que va a terminar pasando es que vamos a aprovechar la inteligencia artificial para trabajar junto con el ser humano y poder potenciar más lo que podría pasar si se ocupa independientemente, ¿no? Solo la experiencia o solo la inteligencia artificial, Claro. pues mejor trabajar en conjunto. Creo que hay mayor potencial. Y justamente es algo que pasa que está pasando en el mundo de los deportes. El análisis estadístico que se hace ahorita a nivel deportivo, todavía, bueno, hace muchos años todavía no era lo suficientemente complejo para hablar de que ya había llegado a ser inteligencia artificial, pero creo que al menos los resultados y todo lo que se ha visto, creo que sí ha sido como ha ido de la par en ese sentido, ¿no? Ujú. De potenciar lo que la gente está haciendo. Y creo que lo que está pasando, y este preámbulo era porque justamente lo que hemos visto ahora es que muchas de las tareas que antes implicaba, pues hacer scouting de equipos rivales, que era dedicarse a ver horas y horas de video, ver patrones, cómo reacciona el contrincante, que cuando se rasca las narices que está mandando una señal de que va a sacar tal jugada, si se coloca de cierta manera, todos esos patrones que antes se cachaban en video, son cosas que ahorita ya, gracias al análisis estadístico que se Ujú. están haciendo los mismos equipos, ya se pueden detectar mucho más rápido. Ya se puede encontrar más rápido Claro. esos patrones, ver cuáles sí son patrones verdaderos y cuáles son coincidencias. Ujú. Y entonces ahora ya, pues justamente los entrenadores y todo personal implicado en los equipos ya pueden ahorrar tiempo que antes dedicaban a ver videos. Ahora más bien, ya que vieron esas tendencias, ahora cómo combato esas tendencias. Claro, ¿no? Porque Entonces, también creo que parte de lo que haces, ¿no? El data science es saber presentar la información, ¿no? No solo tienes una cantidad enorme de números que hay que interpretar, ¿no? Que hay que saber cómo explicar, cómo relacionar, y también eso es parte, ¿no? De lo que haces y de cómo economizar el tiempo, porque como dices, la gente antes, los técnicos, tenían que echarse horas y horas y horas ahí detrás del monitor, de la pantalla, de la televisión para poder identificar cositas, ¿no? Y ahora en un reporte uno puede ver, ah, sí, claro, número de penales que van a cierto lado por tal jugador, ¿no? El histórico, y a lo mejor eso te ayuda a entender un patrón. O el número de pases que está haciendo un equipo en el último tercio de la cancha, dónde están pasando, cuál es la zona que están ocupando, ¿no? Todo eso se va ahora a los reportes, ¿no? Y ahora los técnicos tienen acceso a esa información que antes solamente era, ¿cómo dices? A través de tiempo, ¿no? Qué interesante cómo evoluciona esto de la mano de los números. sí, justamente. Y por ejemplo, a mí que me tocó justamente también estar en un equipo profesional y demás,
era interesante también para mí ver justamente que cuando teníamos las sesiones de video, no solo eran las sesiones de video, sino que ya tenemos ahí a la par en ese momento como pequeños insights estadísticos que el mismo software nos iba echando la mano a encontrar, ¿no? A lo mejor ya estábamos viendo cuántas jugadas habían sido, en mi caso que fue fútbol americano, pues da detalles como qué jugadas le están dando más avance, en cuáles están fallando más seguido, entonces como para ver dónde están las fortalezas y debilidades de los equipos rivales y poder prepararse para ello, ¿no? Y eso ya te lo va dando el mismo software que antes justamente implicaba un poquito de más de chamba porque pues tenías que hacerlo tú mismo, ¿no? Claro. Andar tomando nota o nota mental, Sí, sí, claro. incluso, y entonces ya es una economización de tiempo que ahora el resultado que estamos viendo es justamente pues equipos que antes no tenían la misma capacidad económica, que al final la capacidad económica es un gran diferenciador en los deportes, Sí, total. pues equipos que no tenían esa capacidad pudiendo elevar su nivel gracias al analytics y en general el deporte creo que justamente ha ayudado a que veamos como al final todos ocupan analytics de una u otra manera, pues un mayor nivel en sus respectivos deportes. Claro, ¿no? Y que además ha permitido y ha abierto la puerta a nuevos trabajos, porque ahora ya tenemos que considerar al asistente de análisis de datos, ¿no? En el equipo deportivo. Ahora tenemos que considerar siempre a alguien que va a estar, pues, viendo desde los números, el que está encargado de también presentarlos, de recabarlos, ¿no? O sea, no solamente pues genera una nueva dinámica en cómo uno prepara los partidos, también genera oportunidades laborales. Y hay ahora áreas enteras de equipos profesionales que están dedicadas a eso. O sea, yo lo veo en equipos grandísimos, ¿no? En franquicias como pueden ser, no sé, en el americano, ¿no? Vamos a llamarlo, imagínate todos los data scientists que no hay en el equipo de los Chiefs. Ujú. ¿No? Y para como es de picky, Andy, Mahomes, y para como es de picky también, el head coach, me fue el nombre, Andy Reid. Andy Reid, ¿no? Imagínate todo lo que no hay detrás, ¿no? Y si eso pasa en los Chiefs, pasa en los Cowboys, pasa en los Ravens, pasa en el básquetbol, en el fútbol, vaya, imagínate todo el equipo del Barcelona que no hay detrás, ¿ya sabes? El Barcelona que tiene una infraestructura tecnológica detrás, tiene una universidad, el Barcelona de Sí, y de entrada, hecho y ofrecen, justamente ofrecen másters en análisis deportivo, o sea, claro, analytics deportivo. Porque justamente terminan siendo diferenciadores. En el caso del NFL, tal vez le sorprendería saber cuál es el equipo que invierte más en Analytics, porque todavía no vemos resultados. El, cuéntanos, ¿quién es? Spoiléanos para que no tenga que ir la gente a Google a buscar eso. el equipo que más invierte hoy por hoy en Analytics en la NFL son los Browns de Cleveland. Santo Cristo. De hecho, buena parte, porque justamente el gerente general hoy en día de los Browns tiene un background en béisbol, que el ¿Ok? béisbol fue justamente el deporte donde De empezó los más pioneros. el mundo de la estadística. Y este individuo que ahorita no me acuerdo su nombre, justamente antes estuve en béisbol y justamente pudo hacer la transición porque desde que empezó en béisbol ya fue como controversial por qué lo contratan, porque tiene un background estadístico y no necesariamente de haber jugado en ligas menores o ligas mayores, y eso en su momento era como muy criticado. Pero pues este señor llevó a romper dos maldiciones muy interesantes en béisbol: la maldición del bambino de los Red Sox y Claro. la maldición de los Chicago Cubs, que estuvieron 108 años sin poder ganar un campeonato, y Ujú. gracias a este señor que con el análisis de datos pudo armar equipos ganadores, pues se rompió en esas posiblemente las dos maldiciones más conocidas en el mundo del béisbol, y ahora lo vemos en la NFL. Tiene un par de años nada más, entonces tal vez se está tardando en ver un resultado, Claro, pero porque está también son interesante. números distintos, ¿no? O sea, estás evaluando variables distintas en el americano que en el béisbol, que al fin y al cabo es lo mismo, ¿no? Son números, ¿no? Ujú. Patrones, de cómo podemos optimizar todo lo que tenemos acá a partir de un análisis más numérico. Eh, Eso que hablas del béisbol es cierto, ¿no? Yo creo que fue de los primeros deportes en realmente empezar a ocupar la data, ¿no? Como tal, hay una película muy buena que se llama Moneyball, Moneyball. que si nos está escuchando Juan, seguramente hay que mandarle saludos ahí a Juan, nuestro otro co-host de este podcast, porque yo creo que es su película favorita. Yo la ve y yo creo que, o sea, Juan deja de trabajar y va directamente a ver Moneyball y es, ya sabes, su Y, película y no favorita. solo porque sale Brad Pitt en ella. No. No. No es nada más pasar Brad Pitt en ella. Otro deporte que también recuerdo que desde ya varios años llevaba trabajando con los datos es la Fórmula 1, bueno, el automovilismo, ¿no? Esta cuestión de la telemetría, de intentar identificar, por ejemplo, dónde están eh, no sé, los sectores en la pista donde uno es más rápido, por qué es más rápido, si está haciendo
una vuelta más abierta y eso le está quitando décimas, ¿no? Y obviamente ahí manejas con tiempos, entonces todavía se vuelve más relevante, ¿no? El número. Pero sí, el automovilismo, la MLB, bueno, el béisbol como tal, y ahora estamos viendo que se está trasladando al fútbol americano, al básquetbol. Sin duda alguna, saber interpretar los datos, ¿no? Y saber interpretarlo para optimizar tus resultados es, yo creo que la tendencia del siglo XXI, No. ¿no? En deportes. Sí, que justamente gracias a las nuevas tecnologías que tenemos, gracias a que los mismos deportes ya le están entrando a las tecnologías, el fútbol fue quizá el último en entrarle a las tecnologías como lo vimos ahorita Claro. en el Mundial y aún así creo que se quedan cortos, pues justamente como tenemos ya muchas más tecnologías, ya tenemos más datos y justamente ya no estamos trabajando con los datos de antes, cuando salió Moneyball a principios del 2000 que hacía referencia a lo que acababa de pasar, los Athletics de Vulcan que se volvieron campeones igual, Ujú. un equipo sin mucho presupuesto, pero que se pueden aprovechar el análisis de datos para saber contratar a jugadores que valieran realmente lo suficiente como para poder armar un equipo ganador. Pues en ese momento eran datos como más tradicionales, ¿no? Las estadísticas más tradicionales que pues el caso del béisbol, Ujú. promedio de porcentaje de bateo, porcentaje de hits, o sea, estadísticas un poquito más tradicionales que se pueden incluso, pues sí, puede ser una persona recabando esos datos en su libreta. Y hoy en día que tenemos las cámaras, por ejemplo el caso de la Fórmula 1 que el automóvil está lleno de cámaras y la pista está llena de cámaras y detectores de velocidad, detectores, por todos lados, pues justamente ya tienes muchos más datos y en un deporte, por ejemplo, la Fórmula 1 que justamente es un deporte que dura horas y al final el que gana por décimas de segundo muchas veces, Sí, cualquier pequeña ventaja que pueda sacar puede hacer la diferencia. Entonces, claro. No, imagínate, de hecho, sí. hay un puesto en los equipos que es el ingeniero, ¿no? De Mm. carrera. O sea, imagínate, le llamamos ingeniero de carrera. Tú escuchas ese nombre para cualquiera que es ingeniero decir, ah, chinga, ¿cómo que ingeniero de carrera, Sí, eso verdad? que tiene ingeniería, De ¿verdad? ingeniería. Nada más y nada menos, el cuate está manejando los datos de todos los pilotos en la parrilla, está analizando, ¿no? La cuestión de en qué tiempo hay que meter a boxes al piloto, si sale con tales llantas va a ganar tantas décimas, ¿no? O milésimas de segundo para poder hacer o sea, todas esas cosas pasan y para mí realmente es fascinante ver cómo en deportes tan, eh, más bien con un margen tan pequeño, ¿no? Los números llegan a ser tan relevantes. Sí, Es impresionante. Y bueno, y el béisbol y el americano es lo mismo, son juegos de centímetros, ¿no? sí, sí, exacto. Cualquier pequeña ventaja que puedas sacar al final no sabes cuándo va a ser la diferencia, ¿no? Sobre todo igual, volviendo un poquito al tema de probabilidad y estadística, ¿no? O sea, al final eh, siempre hay factores que no puedes medir en los deportes, ¿no? O sea, siempre está como cosas que está en un área de oportunidad, ¿no? Como, o sea, pues hoy por hoy no podemos medir temas como qué tan motivados están los jugadores, los deportistas, qué tan el estado de ánimo que tienen, la motivación que traen, ¿no? Hay cosas Claro. todavía intangibles que todavía no podemos medir, pero lo que sí se puede medir pues es echarle todos los kilos para tratar de mejorar lo más posible y tener más probabilidades de ganar porque al final tampoco es seguro que esos números que te van arrojando termina siendo la diferencia, ¿no? Es lo que pasa justamente con el March Madness. Al final, ahorita que hay todo un montón de gente invirtiéndole a hacer el modelo perfecto, el modelo estadístico perfecto para encontrar la combinación ganadora que le va a dar ese $1 billón que prometió Warren Buffett. Al final del día, pues todos son probabilidades, ¿no? Y aunque te vayas Sí. por el equipo que tiene más probabilidades de ganar, hay muchas cosas que todavía no puedes medir. Y pues es lo que termina siendo la diferencia, ¿no? Siempre va a haber un upset que te vaya a arruinar todo. Y entonces, lo que puedes hacer es justamente empujar todo lo que puedes medir para tratar de hacer la La diferencia. diferencia. Ujú. Y pues sí, sí hay cosas que no puedes medir ni modo, pero al menos tratar de justo todo lo que puedas controlar, tratar de sacarle provecho. Y generar como estos colchones, ¿no? En donde tú puedas, como dices bien, pues asegurar ciertos resultados o Ujú. minimizar el daño, ¿no? Que también puedas tener en un resultado de un partido, una carrera, lo que sea. Y sí, algo que me está llamando un poco la atención últimamente es que los números no se han quedado solamente en los equipos y en su inteligencia, sino también han trascendido y ahora son parte del conocimiento público, ¿no? Del espectador. Es cierto que las cadenas televisivas han hecho una gran chamba porque ahora ESPN, Fox Sports, todas las cadenas que pasan deportes tienen su propio equipo, ¿no? Que recaba datos porque se ocupan para la previa, para el análisis post, vaya, son elementos, ¿no? Pero es muy interesante ver cómo ahora también el aficionado los busca, ¿no? Ujú. Y es interesante ver también cómo
pues tú entiendes el partido a partir de lo que ves en el dato, ¿no? En la estadística. Ves un partido del Barcelona, ves un partido del Manchester City y a veces no hay que ver el partido para saber que un equipo fue dominante. Vas y checas la posesión de juego, ¿no? O de balón, como se dice. Y de repente te das cuenta que el City tuvo 75-80% de posesión. Bueno, este partido fue dominado por el City, evidentemente. Es un ejemplo muy claro, pero vaya, ¿no? Cómo también nos afecta ahora aquí a ti y a mí y a todos. Sí, justamente cuando se habla de Sports Analytics es este mundo de dos lados, ¿no? Lo que pasa dentro de los equipos y lo que pasa para el espectador. Y justo también para el espectador ha sido una explosión porque justamente nos da más formas de consumir los deportes que nos gustan, ¿no? Es lo que pasó con el fantasy fútbol y las ligas de fantasía de básquet, de base y demás, hace unos años cuando empezaron a explotar. Que ya existían desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero ahora que podemos ver en tiempo real cómo le están yendo a nuestros jugadores, qué están haciendo, y es una nueva forma de consumir deportes y que además atrae a nuevos aficionados y a los Claro, que ya son aficionados que se amarren más, ¿no? Porque de repente como estás metido en algo extra, ya no solo apoyas a tu equipo, sino que estás viendo los datos en general de toda la liga y cómo le está yendo y demás, entonces hasta te vuelves mayor consumidor, sí, pero justo totalmente. justo es, ¿no? El querer saber ver más datos y poder armar debates con tus amigos, sobre todo, es un ejemplo que me encanta a mí con amigos, ¿no? Que ya no solo es quién sería mejor jugador, Pelé o Maradona en su época de oro, ¿no? Sino que ahora ya como vamos teniendo los datos ya podemos respaldar y cuando tenemos este tipo de discusiones, Claro. ya no solo es que tal jugador, o bueno, a lo mejor no fue tan buen ejemplo porque a lo mejor de ellos no tenemos tantos datos más que los que en su momento se recabaron, ¿no? Ujú. Pero hoy en día ya podemos estar al pendiente. ¿Cómo le estén de tal equipo? ¿Cómo le estén de tal jugador? ¿Quién me compite mejor sobre la lluvia en el caso de la Fórmula 1? ¿No? Ya tenemos los datos que lo respaldan, entonces podemos armar debates de quién ganaría en tal competencia o si hubieran sido las condiciones otras. Todo esto justamente pues para el espectador también nos da nuevas formas de poder consumir los deportes, ¿no? Y sí, a mí me encanta, hay un sitio que a mí me encanta, por ejemplo, pues, siempre lo tengo a la mano cuando estoy viendo algún deporte, que es 538, 538, pero bueno, escrito en número en letras y en inglés. Es de Nate Silver, él es un periodista deportivo, estuvo en ESPN y además te metió al mundo de los datos, de Data Journalism. Ujú, Y sí, justamente tiene su sitio en donde justamente en tiempo real va publicando probabilidades de que tal equipo gane, cómo se van moviendo los números, cómo eh, van haciendo simulaciones en tiempo real sobre qué pasaría. Entonces ya no solo te quedas con, es que Tom Brady dio el partido de su vida y por eso le ganó a Atlanta en ese Super Bowl, sino además mientras vas consumiendo estos sitios ya te das cuenta que además las probabilidades de lograr esa hazaña era de uno entre 99,000, no claro. sé, números tan extravagantes que justamente ayudan abonan a estas discusiones y esta forma de consumir deportes que luego nos gusta hacer, ¿no? No solo quedarnos en lo que vemos en la transmisión, sino todo lo que hay detrás, ¿no? Porque hacen todavía más sorprendente las hazañas de varios deportistas. Claro, claro, claro. Y también ahorita que estás mencionando este asunto de el fantasy, es muy divertido ver cómo ahora nosotros nos estamos preocupando por justamente rendimientos, ¿no? Y está chistoso porque los fantasies yo creo que sí tomaron una relevancia mucho mayor, ¿no? En últimos años. Obviamente también están optimizadas las aplicaciones, tienes una facilidad de analizar situaciones, números de manera distinta, ¿no? Pero es muy divertido ver cómo ahora entra alguien que no sabe de americano, baja la app de fantasy y comienza a jugar y es de, ok, a las 2 semanas ya está viendo que si tal jugador está haciendo un promedio de tantas yardas que está ganando, va contra no sé qué equipo en tal estadio, pues ok, eso significa que mínimo me puede dar un número, no sé, de 10 puntos, ¿no? Y voy contra alguien que está promediando tantos puntos de corriendo, entonces tengo que ver cómo puedo compensar eso, ya sea voy a meter gente de wide receiver para que o sea, y de repente le juegas al data science, le juegas sí, básicamente al data science. Sí, Es jugar fantasy, por lo visto. sí, todo justo algo que decías hace un momento, ¿no? No solo se trata de analizar los datos, sino también cómo se lo presentas a la gente para que incluso quienes no sean tan literados en datos puedan entender qué está pasando, puedan entender qué representa ese número que le estás mostrando, ¿no? Entonces la importancia justo de tener buenas visualizaciones, buenos números y muy aterrizados, ¿no? No complicarte la vida con cómo llegar a esa conclusión de
de qué jugador va a ser mejor, sino que te lo presento muy, muy aterrizado, ¿no? Este Claro. jugador es bueno cuando juega en pasto sintético, este jugador no tanto, esta defensa es buena contra este tipo de jugadores, esta no, y entonces te lo aterrizan a un punto donde justamente se logra esto que hablaba hace rato, ¿no? Este binomio de los datos más la experiencia y entonces pues justamente puedes involucrarte más y hacer cosas interesantes que si solo tú le creías al dato, que si solo creías en tu experiencia. Claro, claro. Y también es una manera de traer a la gente al deporte, a los que son nuevos, ¿no? Porque de una u otra manera también es un juego. Es un juego, es divertirte, es intentar predecir, es intentar analizar. Entonces es divertido. Yo tengo una experiencia. Mi mamá siempre ha sido alguien de deportes, ¿no? Siempre le ha gustado los deportes, siempre siempre, siempre, siempre. Fútbol más que nada. Y tengo un tío que armó una liga de fantasy. Y dijo, oye, sobrino, ¿quieres entrar a la liga de fantasy? Vamos a estar los de la familia. Y dije, pues va, súper. Mi mamá, como gente de deportes, pero que está un poco retirada, ¿no? De todo ese asunto, dijo, pues vale, entro. Pero tiene mucho que no veo NFL, que por cierto, le va a los Ravens, ¿no? Uh, Sí, le va a los Ravens, así como aquí el joven Roberto. los Ravens son el segundo equipo que más invierte en Analytics, Ah, después de los Browns. hablando de, todos de por la región, por lo visto. Sí. Este, y entonces, pues decide entrar al fantasy, pero llevaba años. Yo creo que desde que Joe Flacco fue campeón con los Ravens, ¿qué es el año? ¿Qué? 2012. ¿2012? Bueno, el Super Bowl fue en 2013, pero ajá, temporada 2012. 2012. Bueno, punto que ya Ujú. va casi 10 años, ¿no? De no estar como activamente viendo americano. Eh, Empieza a ver el fantasy, empieza la liga y de repente se clavó así y ya me escribía, oye hijo, ¿qué me recomiendas, no? ¿Qué corredor? Voy contra tu tía y tiene esto, y de repente yo le explicaba y a las 2 semanas ella empezaba a hacer sus cambios, si hacía drop de un jugador, agarraba otro y dije qué interesante y de repente me marcaba y me decía, oye, ¿viste el partido del domingo en la noche? ¿Qué tal, Stephon Diggs? ¿Viste que atrapó no sé cuántas cosas y no sé cuántas, bla, bla? O sea, qué cañón, ¿no? O sea, está muy loco eso. Está muy, muy loco eso. Sí, que justamente es algo que podemos hacer, o sea, es el tipo de cosas que podemos hacer hoy en día, ¿no? Ahora tenemos gente que llega al deporte por los videojuegos, gente que Claro. llega al deporte por, que le gustan las redes sociales y les gusta Twitch, entonces ahora pueden consumir deportes en Twitch. Y ya vemos quiénes somos un poquito más ñoños y llegamos al deporte a través de justamente los datos, los números y el sacarle más carnita. Y muy padre de la época moderna, ¿no? Que para llegar a nuevos aficionados de deporte ya no tienes que depender de los medios tradicionales, de solamente la transmisión, sino complementa la transmisión con un montón de cosas que al final para mucha gente pues encuentra la forma, no encuentra algo que les gusta y a partir de ahí se amarran, o pues gente que como nosotros que somos un poquito más transversales y nos metemos en todo el mundo de los videojuegos, de los deportes, Claro. de las transmisiones, del análisis de datos, ¿no? Entonces está buenísimo esto y creo que es interesante justamente verlo también a futuro, ¿no? Que lo que se viene y lo que va a seguir siendo eh, este mundo de Sports Analytics hoy en día y lo que se viene para futuro. Claro que sí. Última pregunta entonces. Y es obviamente relacionada con el futuro, ¿no? ¿Cómo ves tú que esto evolucione en el deporte en general, ¿no? ¿Cuál es el límite del data science? ¿Cuál es, no sé, la perspectiva que tú ves en ese sentido acá? Pues mira, el límite lo va a marcar dos cosas. Una, la voluntad de los mismos equipos, porque todavía hay equipos y en el deporte que sea, hay equipos que todavía le sacan un poco a invertirle ese mundo, porque eh, hay un riesgo involucrado. Y hace rato que hablaba, por ejemplo, de los Ravens. Ajá. Los Ravens son el segundo equipo que más invierte en analytics en la NFL. Le siguen las Águilas de Filadelfia, los Bills de Buffalo y se me olvida el quinto, esos son los Vikingos de Minnesota. Ok. Em, pero justamente en el caso de los Ravens lo tengo muy marcado porque justo están muy metidos en el mundo analytics y entonces eran de los equipos que más se la juegan en cuarta. Cuarta y uno me la juego, cuarta y dos. Entonces como que la apostaban porque los números te decían que era más probable que fueran a tener éxito a que no lo tuvieran. Ujú. Lamentablemente pues como el mundo de las probabilidades a veces falla, ¿no? O sea, aunque si sea más probable, no significa que sea una probabilidad de 100%, ¿no? Entonces si tenías 80% de probabilidad de convertirla, tuviste la mala suerte que caíste en el 20% y lo tuviste varias veces, entonces empiezan las críticas, ¿no? Empiezas de,
es que por qué confías en Analytics, mejor confía en el librito te dice que mejor patees, el librito, que es el librito ficcional, no es que exista un libro en físico realmente, Sí, sino lo que la tradición te dicta, ¿no? Entonces siempre ha sido este conflicto, ¿no? De a qué hacerle más caso, a la experiencia o a los datos. Y te digo, yo creo que mientras los equipos entiendan que lo ideal es que haya un poco de los dos y que al final los números pues tampoco son perfectos, hay cosas que no simplemente no puedes medir, pues mientras entiendan este asunto y que tengan la voluntad de, creo que van a seguir y creo que hay material para bastante rato y material para seguir creciendo, ¿no? Te digo, justamente pues el que cada vez más tengamos, y esa es la otra limitante que vamos a tener, ¿no? El que tantas cosas vamos a poder medir, para llegar al ujú, punto donde vamos a tener cosas que no vamos a poder medir o donde van a haber cosas que vamos a estar viendo y que solo son ruido, ¿no? Que realmente no aportan nada, claro. pero que bueno, por el afán de quererlas medir las vamos a estar midiendo y presentarlas como datos algo bonito, pero pues que al final solo no son realmente algo representativo de lo que está pasando en el deporte, ¿no? Entonces esa va a ser la otra limitante, pero pues digo, ahí van a haber cosas que simplemente no vamos a poder medir, que son todos intangibles del deporte, ¿no? El que tanto, el si ese día la afición decidió echarle más ganas y entonces apoyó Sí. distinto al equipo, ¿no? O si O el la entrenador tuvo un motivación. feeling, ¿no? En alguna jugada y a lo mejor te dice el número, esta jugada tiene mucho éxito, pero el entrenador, el coach dice, algo no me late, no me gusta, hagamos Exacto. otra, ¿no? Ese sexto sentido, ¿no? De deportista que luego llega a salir y que a lo mejor no siempre se puede entender a partir de un número. Ujú. Sí, porque justamente, y es que además otra limitante que a veces me ha ocurrido es que justamente el deporte, o sea, al final te cuentas cuando trabajas, y eso es un poquito más del lado ñoño y del lado científico, Ujú. cuando trabajas en una ciencia tradicional, biología, química, física, ciencia básica, pues justamente tiene la ventaja que puedes repetir el experimento tantas veces como quieras, ¿no? Y entonces tienes más seguridad de que cada que yo le agrego solución A, solución B, voy a tener esta reacción, tienes ahí más certeza, pero el mundo de los deportes justamente pues no, o sea, hay tantas variables involucradas que, que aunque incluso aunque vuelvan a jugar los mismos dos equipos en el mismo estadio y la temperatura sea la misma, hay un montón de intangibles que justamente terminan haciendo la diferencia y entonces pues sí, al final te quedas con es más probable que tal equipo gane, es más Claro. probable que tenga más éxito si hago tal o cual, pero pues va, exacto, hay cosas que simplemente no hay forma de llegar a medirlas porque simplemente no se puede experimentar tan abiertamente como nos gustaría o no tenemos los datos para poder hacer Claro. ese tipo de Y que al final, conclusiones. como tú lo acabas de decir, sigue siendo una probabilidad. O sea, no, es cierto, ¿no? Que ayuda mucho, pero al fin y al cabo es una probabilidad, porque todo puede pasar. Y si algo nos gusta del deporte es que todo puede pasar, que nunca sabes en qué momento va a haber un upset, como ahora en el March Madness, ¿no? Que hubo muchos upsets y que gran parte del encanto del deporte, cualquiera que uno consuma, es que es impredecible hasta cierto punto, ¿no? Exacto, sí, y a nosotros como seres humanos nos encantan las sorpresas, ¿no? Entonces el hecho de que justamente sea impredecible abona, ¿no? Y entonces creo que también como siempre, por más que conozcamos, siempre va a haber cierta incertidumbre, no va a terminar generando, no creo que llegue el punto donde ya sepamos de antemano qué va a pasar completamente con un deporte, ¿no? Siempre va a haber este margen de qué pasará, la incertidumbre y demás, entonces por eso vamos a ir viendo los deportes y disfrutándolos, ¿no? Porque Claro. siempre va a haber este caso del David venciendo a Goliat, como justamente pasó ahorita en March Madness, ¿no? O sea, un poquito también a lo mejor para los que no lo saben, en March Madness, ya que están los 64 equipos, se dividen en 4 regiones y entonces juegan, hay un comité que evalúa dentro de cada región, bueno, tú eres el número 1, tú eres el número 2, el número 3, dependiendo de cómo jugaron la temporada. Y entonces se enfrentan el 1 contra el 16, el 2 contra el 15, el 3 contra el 14 dentro de Ujú. cada región. Y aún así, aunque pues podría parecer fácil que el número 1 le va a ganar al número 16, este año hubo una derrota de número 16 contra el número 1 Sí. y de hecho aunque hubo un margen como de 30 años donde no hubo ningún caso, en los últimos 5 años hemos visto que 3 veces, creo que es la tercera vez que un 16 vence a uno. Aún sí. Entonces justamente no es seguro, ¿no? Ni siquiera aunque sea un equipo aparentemente muy fuerte, muy Sí, no. completo, con muchos recursos, llega a la universidad chiquita y le gana, ¿no? Entonces y aunque ya tengamos todos los datos del mundo para poder analizar y aunque tuviéramos más datos, va a seguir pasando, estoy seguro de eso. Seguramente. Pues Roberto, muchas gracias, ¿no? Por haber estado aquí en el episodio de hoy. Espero a la gente le haya gustado el tema de Data Science. Definitivamente es un área del deporte que va a crecer muchísimo y que qué mejor que tener aquí a un experto que lo ha vivido desde la parte de atrás del escritorio, como de en la cancha, ¿no? Para explicarnos un poco
los alcances, la relevancia, ¿no? Y sobre todo, qué podemos esperar acerca de del data science, ¿no? A futuro. Mi estimado, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales para quien te quiera buscar y seguir? Bueno, pues en todas mis redes sociales estoy como Ramcebot, RAMC Bot, Instagram, Twitter, TikTok, etcétera. Entonces ahí vamos a estar compartiendo el material de Sportslog y justamente hablando un poquito de los temas que me gustan, ¿no? Que son deportes, que son análisis de datos y por qué no también un poquito de cosas fuera de. Fuera de, excelente. Y bueno, pueden encontrar a Sportslog como tal, el portal deportivo. Estamos en todas las redes como arroba de en inglés, _sportslog. Síganos en Instagram, YouTube, TikTok. Andamos ahí haciendo contenido todos los días. Y me pueden encontrar a mí como arroba ray_rodzc en caso de que quieran buscarme y hacernos un comentario al respecto pues, de todo esto, ¿no? Del podcast. Pues, Roberto, una vez más, muchas gracias. Y gente, cuídense mucho. Nos estamos viendo la siguiente semana. Estaremos aquí con otro invitado, entonces se va a poner bueno. Cuídense mucho. Bye bye. Nos vemos.